Muy buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan aquí en el seminario de documentación, descripción y revitalización lingüística. La Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a través del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad, el Instituto de Comunicación de Lenguas Originarias y la Asociación Civil Chihuahua Apache les da la bienvenida a este seminario de documentación, descripción y revitalización lingüística. En esta ocasión nos acompaña el lingüista Roberto Balam Espinosa Morales, de quien me permitiré ofrecerles una semblanza. Roberto Balam Espinosa Morales cursó sus estudios de licenciatura en antropología con especialidad en lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde abordó la codificación del fondo a partir de un conjunto de estrategias locativas. Actualmente cursa sus estudios de maestría en estudios mesoamericanos, donde busca ahondar en dichas estrategias locativas, describiendo su morfosintaxis y extensión semántica. En ese sentido, sus temas de interés son la locación, la interfaz semántico-sintáctica y la lingüística descriptiva. Agradecemos, Balam, que hayas aceptado la invitación a participar en este seminario y te dejamos para tu presentación. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer también la invitación a este seminario de documentación, descripción y revitalización lingüística del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura de Chihuahua y también agradecer a todas y a todos por su asistencia. Bueno, en esta ocasión me permitiré presentarles en términos muy generales unos fundamentos teórico-metodológicos para el estudio sobre la expresión de relaciones locativas, ese es el propósito principal. Entonces, el nombre de mi presentación es Experiencia en el uso de cuestionarios especializados para la editación de cláusulas locativas básicas. Y el orden de la presentación, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces en ese sentido el contenido de esta presentación se va a organizar de la siguiente forma. Primero hablaremos un poco de los objetivos, que son situar la locación como un área de interés lingüístico. Dos, presentar el marco conceptual de los estudios de locación en términos muy generales. Caracterizar un poco de tres cuestionarios especializados para elicitar cláusulas locativas básicas. Y por último, compartir algunas experiencias en torno al uso de estos cuestionarios. Bueno, en cuanto a los contenidos, primero entonces seguiré los objetivos y hablaré de las relaciones locativas como área de interés lingüístico y de algunos de los estudios descriptivos y tipológicos que se han desarrollado en el marco de la lingüística cognitiva. Después introduciré algunos de los conceptos fundamentales para el análisis en estos estudios, especialmente los conceptos de cláusula locativa básica, figura y fondo. Más adelante hablaré propiamente de las baterías especializadas para elicitar las cláusulas locativas, específicamente de tres, algunas de sus características más generales y cómo se aplican, cuáles son sus instrucciones de aplicación. Y por último, compartiré mi experiencia con el manejo de los datos obtenidos por estos cuestionarios, por estas baterías y, si el tiempo lo permite, hablaré un poco de los datos que he recolectado con estos cuestionarios. Bueno, entonces, como primer apartado en el estudio lingüístico de la locación, comienzo por hablar del interés lingüístico en las relaciones locativas. En principio, como todas y todas sabemos, nuestra experiencia en tanto seres humanos está indisociablemente ligada al espacio. En los orígenes de, por ejemplo, la propia filosofía occidental, pensemos, por ejemplo, en quizá la física aristotélica, ya se perfilaban ontológicamente desde ese momento categorías como lugar o movimiento, es decir, que siempre han formado parte del interés de incluso de la filosofía, ya más adelante de la lingüística, como área de interés en tanto experiencia universal del ser humano. Ciertamente en el ámbito lingüístico, la locación o el estudio del espacio, entendido el espacio como los lugares, ya forma parte desde muy temprano y está incluido en diversas gramáticas. Sin embargo, es hacia la década de los 70 que esta experiencia humana del espacio, en tanto fenómeno universal, se vuelve una fuente de cuestionamientos sobre la diferencia cultural en la forma de experimentar el espacio y si esa forma diferente de experimentar el espacio puede promover la expresión lingüística diferente en las lenguas del mundo, ¿no? Esto está muy relacionado con esta tesis Sapir-Whorf, ¿no? Del relativismo lingüístico y cómo una forma cultural de experimentar el espacio
que varía dependiendo de cada región del mundo, de cada cultura, puede promover una diferente expresión de las relaciones locativas o de la descripción del espacio en general. La lingüística cognitiva surge justamente en esta década de los 70 como un área que se interesa por la relación entre la lengua y el pensamiento, por lo que se va a interesar en temas como la categorización lingüística, como la correlación entre la sintaxis y la semántica, como la codificación, etcétera. La semántica locativa, es decir, ya el estudio de la semántica de todos aquellos recursos lingüísticos para expresar relaciones locativas, aparece muy pronto en la semántica cognitiva, en la lingüística cognitiva, como un objeto de interés central. Y eso va a mostrarse con los estudios que desde la década de los 70 son considerados pioneros. Por ejemplo, Mirel y Johnson Laird en el 76, los trabajos de Leonard Talmy desde los 70, los trabajos también de Jackendorf en esos mismos años. Pero es hasta finales de ese siglo, a finales del siglo XX, que vamos a observar una mayor amplitud de estos estudios a lenguas no indoeuropeas. Entonces ya vamos a tener estudios en diversas lenguas, conducidos principalmente, tenemos los trabajos de Levinson, de Brown, de Casad, que trabaja de hecho birrárica, tenemos los trabajos de Ameca, y con ello también se posibilita, más bien, crear ya marcos tipológicos, es decir, ya que tenemos documentado ciertas, cómo se expresan las relaciones locativas en diferentes lenguas, ahora es posible ya avanzar hacia su comparación y hasta definir algunas cosas que sean universales. Bueno. En particular, vamos a ahorita hablar un poco de la propuesta de Talmy, que al hablar de situaciones de movimiento o eventos de movimiento, él propone una tipología donde cada situación de movimiento en una lengua dada puede descomponerse en 6 componentes básicos principales. Tenemos entonces aquí en la diapositiva esos 6 componentes que son el componente de movimiento, el de figura, el de fondo, el de trayectoria, el de manera y el de causa. En primer lugar, el componente de movimiento se refiere, como su nombre lo indica, ¿verdad? A si una entidad se desplaza o si permanece estática, ¿no? Quizás eso puede parecer contraintuitivo, pero el componente semántico de movimiento para Talmy, digamos que podría ser como binario. ¿Se mueve o no se mueve? Y eso, ese contraste lo podemos observar en 1A, donde tenemos una entidad que es la silla que no se mueve, que tendría un componente de movimiento estático versus el resto de las cláusulas que tienen un movimiento dinámico, es decir, que sí ocurre. Un cambio de posición, un cambio de orientación. La figura, que es el siguiente componente semántico, es la entidad que se desplaza o permanece estática dependiendo. Y en cada una de estas cláusulas podemos identificarla como en 1A la silla, que es la que no se mueve, en 1B el balón, que es el que vuela, en 1C la bala, que es la que sale disparada de la pistola, y en 1D el hueso, que es lo que es movido. Después el siguiente componente es el componente de fondo, que es la entidad con respecto a la cual el movimiento o la locación de la figura se refiere. Y en 1A sería el parque, en 1B tenemos el jardín. En 1C tenemos la pistola y en 1D tenemos la olla. Em, a estos niveles, Talmin no hace una distinción formal en términos de lo que ya después se ha problematizado respecto al fondo, es decir, que el fondo puede ser tanto origen o fuente como meta. Ajá. Ahorita lo están englobados en el mismo esquema. El siguiente componente es el de la trayectoria, ujú, que está definida como el conjunto de posiciones que la figura ocupa durante la situación del movimiento. En el caso de 1C, sabemos que esa trayectoria está definida por el núcleo predicativo salir. Tenemos una posición inicial y de esa posición inicial la bala se desplaza, ¿no? Que es el interior de la pistola. Ya la posición final es otra. Y la trayectoria está definida por salir, es decir, de un lugar adentro hacia un espacio afuera. Después tenemos el componente de manera, que se refiere a la forma en la que el movimiento o el no movimiento se realiza y que lo podemos ejemplificar en voló.
por ejemplo, en 1B, sabemos que la manera en la que se está realizando el movimiento se hace de manera como, pues volando, ¿no? Y por último, tenemos la causa, que sería la agencia o la fuerza que da origen o que mantiene el desplazamiento o el movimiento. Y en 1D es claro que el perro es la entidad que promueve o que da origen al movimiento del hueso. Bueno, entonces tenemos este esquema y de este esquema de distinguir entre movimiento y no movimiento es que Levinson más adelante va a plantear que el dominio semántico del espacio se divide en estas dos grandes ramas. Por un lado, todos los eventos locativos que son estáticos y por otro lado, todos aquellos que implican movimiento, que son dinámicos. El dominio de la locación, que es decir, es el dominio de los eventos que son estáticos, se va a dividir en dos clases principales, aquellas que tienen especificación angular y aquellas que no tienen especificación angular. En el caso de los que tienen especificación angular, que vemos en la diapositiva del esquema, se refiere a los marcos de referencia. Ujú. Los marcos de referencia, digamos, son a grandes rasgos sistemas de ejes que definen áreas y direcciones en el espacio que permiten la interpretación de las relaciones espaciales. Y vamos a identificar, Levinson identifica tres grandes tipos de marcos de referencia. Otros trabajos posteriores ya han problematizado esta distinción tripartita y han adoptado distinciones quizá un poco más finas. Pero a grandes rasgos estos tres marcos de referencia que propone Levinson y que retoma Levinson más bien, son el intrínseco, en el cual se proyecta la estructura geométrica y funcional del fondo al espacio, como aquí vamos a cambiar a 3A. Aquí tenemos, por ejemplo, que se proyectan los ejes del fondo, la caja está enfrente del buró y se entiende entonces que el buró está proyectando sus ejes y a partir de eso es que nosotros podemos situar una figura en el espacio. En 3B se presenta el marco, un ejemplo, digamos, una aproximación al marco de referencia relativo, donde la estructura del cuerpo del observador se proyecta al fondo. Entonces, cuando decimos la caja está a la izquierda del buró, desde mi perspectiva, ¿no? Como observador, lo que estamos es imponiendo el ego como punto de origen de estos ejes de referencia y entonces ya podemos situar a la caja desde mi punto de vista, ¿no? Aunque ocupemos un fondo que no necesariamente es el punto de origen del marco de referencia. Y por último, el marco de referencia que es menos común en las lenguas, que es el marco de referencia absoluto, donde se presenta un sistema de direcciones invariables y que se ha dicho que el ancla o el punto de origen es un rasgo ambiental, diferente del fondo. Y en este caso, pues podemos pensar en los puntos cardinales. La caja está al norte del buró. Bueno, las estrategias, por otro lado, regresando a este esquema que les presentaba acá, las estrategias que no involucran estos marcos de referencia, es decir, que no implican especificaciones angulares, se denominan relaciones topológicas. Se agrupan bajo la categoría de relaciones topológicas. Y estas definen la locación de una figura con respecto a un fondo sin la necesidad de un sistema coordinado. Inicialmente, digamos que las relaciones topológicas implicaban unas nociones que eran las que aprendían los niños cuando estaban como comenzando a hablar. Este término de relaciones topológicas inicialmente se encuentra en los trabajos de Piaget sobre la adquisición del habla infantil. Pero posteriormente la lingüística cognitiva, especialmente la semántica espacial, ha adoptado estos términos y ha incluido todos los sentidos que no involucran necesariamente un marco de referencia. Entonces tenemos nociones como la proximidad, que algo esté cerca de algo, la separación, que dos cosas estén simplemente separadas, la sucesión, que exista una cosa tras otra, el envolvimiento, es decir, que una cosa cubra a otra, la continuidad, la contención, es decir, que una cosa esté dentro de otra, el contacto, el soporte, la adyacencia, la unión o la distancia, ¿no? Tenemos una lista que se puede ampliar de relaciones topológicas y solamente ejemplifico con las cláusulas en cuatro.
tenemos, por ejemplo, el vaso está sobre la mesa, donde ahí la relación entre el vaso y la mesa es de soporte. 4b, donde el vaso está dentro de la mesa, que es una relación de contención. Y en 4c, el vaso está cerca de la mesa, que es una relación de eh, proximidad. Muy bien. Vamos a pasar ahora entonces a hablar rápidamente de las cláusulas locativas básicas. Y entonces, las cláusulas locativas básicas también se pueden encontrar en la bibliografía como descripciones locativas básicas o construcciones locativas básicas. Y el fundamento de este concepto es que Levinson y Wilkins señalan que es posible pensar que las preguntas de locación, lo que ellos llaman where questions, están presentes en todas las lenguas del mundo. Es decir, que en todas las lenguas del mundo hay una forma de preguntar dónde está X cosa. Entonces, si esto está presente en todas las lenguas, resulta factible emplear esta pregunta como un marco tipológico. Se espera entonces que cada lengua tenga una estructura prototípica, una estructura predominante para responder a la pregunta ¿dónde está algo? Y esa estructura prototípica se denomina cláusula locativa básica una vez que se identifica, ¿no? Ahora, esto no significa claramente que exista una sola estructura dentro de las lenguas del mundo para expresar la asociación entre una figura y un fondo. Es por ello que la noción de cláusula locativa básica eh, fue planteada, por ejemplo, en estudios del Instituto Max Planck de Psicolingüística, que se dieron a la tarea de identificar la construcción locativa básica en una muestra de varias lenguas del mundo no emparentadas, entre las que estaban, por ejemplo, el japonés, el turco, marquesano y otras lenguas, el quiliba también, o poluca de Otula. Entonces, después de realizar la comparación, se dan cuenta evidentemente de que existe variación en la estructura de estas cláusulas locativas, pero además de esta variación, se dan cuenta que en todas las lenguas lo más común es que las situaciones locativas que muestran una figura inanimada, ¿no? Un objeto potencialmente movible, es decir, que no está fijo y que está cerca del fondo, en una superficie bien delimitada, es la forma más digamos que el evento locativo es la situación locativa que mayormente promueve la aparición de cláusulas locativas básicas. Entonces, lo que ellos proponen es que existe una jerarquía de cláusulas locativas básicas dependiendo de la probabilidad de que la descripción de esa situación sea descrita por una cláusula locativa básica. Entonces, acá tenemos una muestra de esa jerarquía, donde lo más probable de ocupar una cláusula locativa básica en las lenguas es que tenemos lo que les decía, una figura que es inanimada, que es movible y que está cerca del fondo. Pero a medida que bajamos, las respuestas a esas situaciones pueden alejarse de la cláusula locativa básica. Por ejemplo, en situaciones donde la figura está perforando al fondo o la figura se encuentra atorada en el fondo. Bueno, entonces, en la siguiente diapositiva tenemos estos estímulos que forman parte del BOPET, del que hablaremos en un instante. Y entonces si pensamos en español o quizá en alguna otra lengua que hablemos y tratamos de hacer las cláusulas locativas para describir el objeto que está en naranja con respecto al objeto que está en negro, pues nos daremos cuenta que quizá el estímulo que está más a la izquierda, la taza sobre la mesa, es más fácil describirlo de una forma eh, estándar. La taza está sobre la mesa, mientras que estímulos, por ejemplo, donde tenemos esa grieta en una taza, al menos yo, por ejemplo, como hablante de español, me cuesta trabajo pensar en una estructura locativa para describir esa situación, ¿no? Más bien a lo que yo recurriría es la taza está rota o hay una grieta en la taza, ¿no? Un poco más existencial. Y no, quizá mi primera opción no sería la grieta está en la taza, ¿no? Sería un poco más raro. Lo mismo ocurre con el estímulo de la flecha que está atravesando la manzana, ¿no? Que se aleja un poco más de esta estructura prototípica que tendríamos en la imagen de la taza sobre la mesa. Bueno, esto es como pequeño ejemplo. Ahora entonces, decíamos que la cláusula locativa básica, o más bien vamos a decir que la cláusula locativa básica es una asociación entre una figura y un fondo, es decir, entre una entidad
de la que nos interesa saber su ubicación y de una entidad que va a servir para definir esa ubicación o esa locación. Las lenguas del mundo pueden ocupar un núcleo predicativo, aquí puse verbos locativos, pero existen lenguas que pueden no ocupar verbos locativos, ¿no? Que pueden ocupar lo que se llama predicación no verbal. Entonces, de cualquier forma, en las lenguas del mundo se presentan conjuntos de verbos locativos, lo más común, con sentidos que contrastan y especifican características de la figura y el fondo, así como la relación que existe entre estas entidades. En los trabajos de Ameka y Levinson del 2007 tienen esta tablita, presentan esta tabla en la cual vamos a identificar diferentes tipos de predicados locativos, ¿no? Y vamos a clasificar a las lenguas en cuatro tipos. Las del tipo cero, en las que no tenemos un verbo en la descripción locativa básica. En el tipo uno, en la cual solamente vamos a tener un verbo locativo, que puede ser una cópula general multifuncional. En el tipo 1A, que es el caso del inglés. O en el tipo 1B, una cópula que es un verbo locativo único, como digamos, así se ha abordado el español, por ejemplo, ¿no? El inglés sería una lengua del tipo 1A, el español una lengua del tipo 1B. Tenemos después lenguas del tipo 2 que presentan un paradigma reducido de verbos locativos, no hay un número fijo, ¿no? Pueden ser menos de una decena. Y después tenemos el tipo 3 que ya incluyen un paradigma más extenso de verbos que se denominan disposicionales, que contrastan ya muchísimo más sentidos de la posición, principalmente de la figura, o de las características del fondo. Un buen ejemplo de estas lenguas que pertenecen a este tipo 3 podría ser, por ejemplo, algunas lenguas de la familia maya, tienen un gran paradigma de verbos disposicionales. Del tipo 2 varias lenguas de la familia yuto-azteca tienen paradigmas de verbos de postura. Bueno, hablemos entonces ahora de la figura. La figura, ya decíamos que es una entidad que tiene la posibilidad de desplazarse o de ser desplazada y que va a tener una ubicación, trayectoria o orientación indefinida. Es decir, que es la cosa de la cual nosotros queremos saber su locación y de la cual el verbo locativo, en caso de haberlo, está predicando su locación. En otras terminologías también se le ha llamado trajector por Langacker o referente o tema, ya en los estudios, por ejemplo, de roles semánticos, pues es lo que nosotros conocemos por tema, ¿no? Talmy, perdón por la calidad de esta imagen, creo que no se ve tan bien, pero Talmy enlista en su trabajo algunas características que considera que son propias de la figura en oposición al fondo. Entonces tenemos que la figura tiene mayor potencial de ser desplazada con respecto al fondo, es de un tamaño más reducido, es geométricamente más simple, aparece más recientemente en la situación locativa, tiene mayor relevancia o interés en términos del evento y es menos inmediatamente perceptible, pero más relevante una vez que se percibe. Bueno, ahorita hablamos un poco más de eso. En cuanto al fondo, también ha sido denominado landmark por Langacker o relatum por Klein, y es la entidad que se emplea como referencia con el propósito de definir la ubicación, trayectoria o orientación de la figura, ¿no? Aquí nada más es importante hacer tres distinciones, tres niveles de distinción del fondo, porque la palabra fondo se emplea como de forma genérica para hablar de varios tipos de cosas. Entonces, en primer lugar, debe distinguirse el fondo en tanto entidad material, es decir, el objeto o la entidad que está siendo nombrada y que sirve de referencia, pero también eso debe distinguirse de la locación que esa entidad ocupa en el espacio. Entonces, pensemos, por ejemplo, en objetos que son muy grandes. Ay, no sé, creo que alguien hablaba. No, continúa. Creo Ok, que se le prendió el micrófono. Continúa adelante, Roberto. ok. Entonces, hay que distinguir entre esta entidad material y la locación que ocupa. Por ejemplo, pensando en cosas que son muy grandes, como las montañas o entidades geográficas, no es tan sencillo distinguir entre el objeto y el lugar que ocupa, pero sí lo es con cosas como más manejables, digamos una mesa,
Por un lado es el fondo en tanto entidad, pero también es fondo en tanto que conocemos dónde se encuentra, la ubicación que tiene en el mundo. Luego también tenemos que distinguir el fondo en tanto la entidad total, la totalidad material del objeto y la región que está propiamente involucrada en una asociación locativa. Esto es claro si lo pensamos, por ejemplo, en que un mismo objeto puede establecer diferentes relaciones locativas con una figura. Por ejemplo, eh, no lo sé, la taza está sobre la mesa o la taza está debajo de la mesa, la taza está al lado de la mesa. Es decir, ahí tenemos un mismo fondo, pero no necesariamente estamos ocupando todo el fondo para esa asociación locativa, sino más bien que estamos seleccionando regiones de él. Y por último, también distinguir que, de acuerdo con algunos estudios, del propio Talmi ya lo sugería, y después otros estudios principalmente relacionados con el uso de los objetos, han señalado que no siempre es intercambiable, las entidades no siempre pueden funcionar como fondo y como figura alternadamente, ¿no? Entonces, en estudios más recientes sobre el uso, en el que se hacen cláusulas locativas con objetos que tienen cierto uso, pues se asume que el fondo va a ser la entidad que no es la que es prototípicamente usada para realizar cierta actividad, ¿no? Bueno, entonces aquí en el fondo sabemos que es lo que dice Talmi es que es más permanente localizada, que es de mayor tamaño generalmente, que es geométricamente más complejo, que es más conocido o esperado, es de menor relevancia e interés en términos de la frase y es más inmediatamente perceptible, pero es menos relevante una vez que se percibe. Entonces pienso, se me ocurre ahora el ejemplo de algo, una iglesia y una persona. Es más probable decir la persona está al lado de la iglesia que decir la iglesia está al lado de la persona, ¿no? Porque se asume que la persona se mueve más, es más pequeña en tamaño, etcétera. Entonces tenemos esta distinción entre figura y fondo. Bueno, pasemos ahora a hablar un poco de la frase fondo. La frase fondo es el componente sintáctico dentro de la cláusula locativa, dentro del cual se va a albergar el nominal que denota el fondo y que vamos a llamar descriptor fondo, ajá, y cuya estructura claramente va a variar translingüísticamente. Aquí puse cuatro ejemplos en diferentes lenguas. Lo único a lo que me gustaría que prestáramos atención es el hecho de que la frase fondo varía en estas cuatro lenguas. Bueno, en sí, toda la estructura de la cláusula locativa varía en estas cuatro lenguas, son muy diferentes, pero concentrándonos en la frase fondo, es decir, el elemento sintáctico donde está contenido el fondo en tanto nominal, aquí tenemos, por ejemplo, que en francés, la silla está contenida en una frase preposicional, silla, en cambio, tiene una marca de caso locativo en purépecha. Luego, en una variante de zapoteco, tenemos aquí el uso de un sustantivo relacional, que es estómago, en 5C. Y por último, en 5D tenemos el ejemplo de una cláusula locativa donde el fondo solamente aparece como frase nominal. Y intuimos que es el fondo solamente por el orden. Entonces tenemos estos cuatro ejemplos y pasamos a la siguiente diapositiva. Decimos entonces que el fondo en sí puede presentarse nominalmente mediante topónimos o nombres de entidades en general, pero también lo que complica un poco el estudio de las cláusulas locativas es que el fondo también puede aparecer de manera deíctica o a partir de descripciones de estados o eventos. Tenemos 6A y 6B, la pelota está en México, ahí tenemos un topónimo, la pelota está debajo de la mesa, tenemos ahí la mesa como frase nominal del fondo, pero también podemos tener construcciones del tipo la pelota está allá o la pelota está donde la dejaste. Bueno, entonces el descriptor fondo no suele presentarse solo. En el caso de las lenguas en las que tenemos un descriptor fondo, una frase nominal o un nominal, este,
producido dentro de la frase, es decir, que tiene forma dentro de la frase, no suele aparecer solo, sino que hay algunos elementos del carácter asociativo que van a variar en forma y extensión semántica en las lenguas del mundo y que vamos a denominar estrategias locativas. Lo nombro como estrategias locativas, la propuesta original es de Sborrow y las denomina spatial grams. Y Sborrow incluye dentro de esta categoría de spatial grams a las marcas de caso, a las adposiciones, a los sustantivos relacionales, a los adverbios y demás elementos funcionales que permiten asociar figuras y fondos. Ajá. Entonces, estas estrategias locativas son polisémicas, hay que caracterizarlas semánticamente como polisémicas, es la tendencia, y se me ocurrieron estos tres ejemplos en español, donde yo considero, estoy pensando, no los pensé tampoco tan a profundidad, pero que en cada una de estas cláusulas entre está teniendo un sentido diferente, una extensión semántica diferente. En el caso de 7a, la roca está entre el pino y el roble, ese elemento, esa estrategia locativa entre está codificando una relación medial, tenemos una entidad y tenemos otra, un fondo que es doble de dos entidades y la figura estaría en medio de esas dos, ¿no? En 7b, por el contrario, tenemos que la roca está entre los árboles, ahí más bien estaría codificando esta relación de estar rodeado por árboles, ¿no? O estar en un lugar que tiene muchos árboles. Y en 7c, la roca está entre la arena, se parece mucho a 7b, son, yo diría, casi idénticas, pero aquí también se está añadiendo la idea de contención o de estar rodeado, ya con contacto. No necesariamente estas distinciones semánticas se reflejan en la sintaxis, ¿no? Pero hay que considerar que estas estrategias locativas pueden ser polisémicas. Bueno, entonces acá tenía unos ejemplos, creo que por ahora los voy a solamente explicar así rápido, que yo preguntaba cuál es la figura, cuál es el descriptor fondo y cuál es la estrategia locativa en cada una de estas situaciones. Este, quizás solamente hablaré de A. La manzana está debajo de la mesa. Sabemos entonces que la manzana es la figura expresada mediante una frase nominal. Debajo de la mesa es la frase fondo. El descriptor fondo es la mesa, o mesa, más bien. Y la estrategia locativa es debajo de. Es la que permite la asociación. Y así tenemos en 8b y 8c podemos hacer este mismo análisis. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de las baterías de licitación, que son recursos que nos permiten aproximarnos al estudio de estas cláusulas locativas y de este elemento y su asociación entre la figura y el fondo. Bueno, voy a hablar solamente de tres, existen muchísimas más, bueno, no sé si muchísimas más, pero existen varias más de estos cuestionarios locativos, pero voy a hablar de tres solamente. El primero de ellos es BOPET, que es desarrollado inicialmente por Melissa Bowerman, inicialmente era para trabajar con niños, y después, en colaboración con Eric Peterson, ya se ocupa de forma más tipológica para obtener los diferentes tipos de relaciones locativas en las lenguas del mundo. Esta batería consta de 73 imágenes, que son dibujos, donde se indica la figura resaltándola con una flechita o resaltándola mediante el color anaranjado. En las primeras versiones eran como la que está a su izquierda, en la que tenemos una flechita que indicaba la figura, pero me parece que eso fue un poco problemático para algunos estímulos, porque no era tan claro dónde terminaban, entonces ya se prefirió resaltar el estímulo en un color diferente. Esa es una, Bopet. Después tenemos esta batería PSPV, que es desarrollado por Ameika, White y Wilkins en el 99 y que consta de 68 fotografías que muestran diferentes configuraciones espaciales, aunque ciertamente tiene un número limitado de entidades. Si ustedes ven el estímulo, las 68 fotografías, muchas de ellas van a compartir un mismo fondo y van a ser de hecho las mismas figuras cambiando en función de su número o en función de su posición. Entonces esta batería es bastante útil para contrastar, obtener digamos un paradigma de verbos de postura o contrastar la animacidad
o contrastar, por ejemplo, la pluralidad en los verbos. Es bastante útil, ¿no? Esta, a diferencia del anterior, son fotografías, entonces es un poco más claro los elementos que están involucrados. Y la siguiente batería, desarrollada por Lilian Guerrero en el 2022, se llama De Loca, y esta está dividida en dos partes. Por un lado, son 16 videos que muestran cambio de postura, y después tenemos el resto que son fotografías. Y aquí la ventaja de esta batería de licitación es que ya cuenta con una mayor variedad de fondos y figuras, ¿no? Aquí solamente pongo tres pequeños ejemplos, pero la batería incluye fondos muy variados como agua, incluye, digamos, césped, incluye maleza, incluye cosas más grandes como montañas, incluye cosas más indefinidas como un panteón, ¿no? Entonces esto nos permite, nos viene muy bien para contrastar los diferentes tipos de fondo, ¿no? Y diferentes figuras, un poco también animadas e inanimadas. Es cierto que en la anterior batería, la PSPV, no tenemos entidades, no tenemos figuras animadas. Ujú. Y en Deloca sí tenemos, ¿no? Pero pues son dibujos y tiene eso también sus limitantes. Muy bien. De las instrucciones de aplicación de estos cuestionarios no voy a explicarlos individualmente porque en realidad son muy parecidos, se basan en el mismo principio de aplicación y vamos a hablar solamente de las instrucciones de aplicación que vienen en Deloca. Si ustedes consultan la batería, se incluye ahí las instrucciones y las resumo en estos puntos. Primero, pues que se necesita una computadora o una tablet para mostrar la batería, principalmente por el hecho de que son videos. Entonces, yo, para mi licenciatura, para mi tesis de licenciatura, solo trabajé con los estímulos que son fotografías, entonces podría ser también llevar las impresas, pero si se quiere usar también la parte de video, pues se necesita un aparato para proyectarlo. Se recomienda grabar en audio y en video e incluir los metadatos. Lo de los metadatos pues ya es de facto en cualquier grabación lingüística. Y lo del video se sugiere principalmente porque muchas de las indicaciones deícticas, ¿no? que se realizan en las cláusulas locativas están acompañadas también de gestualidad y pueden ser muy interesante también observar ese comportamiento lingüístico. Luego tenemos que el colaborador y el entrevistador se sientan juntos y se presenta cuál es la tarea a realizar. Es decir, que tenemos una imagen y hay que describir la locación o dónde está un primer objeto, que es la figura, con respecto a otro, ¿no? Ya cuando se está haciendo la licitación, se va a proceder a nombrar ambos objetos en el orden figura-fondo. Entonces, por ejemplo, si mi estímulo es el de la taza y la mesa que veníamos viendo hace rato, ya cuando yo empiece a licitar y ya que expliqué cómo se va a realizar la tarea, yo podría decir taza, mesa. Y ya se asume que la taza es la figura y la mesa es el fondo. Y así me voy con todos los estímulos. Eh, Dice que es muy importante cerciorarse de obtener el núcleo predicativo. Muchas de estas baterías fueron pensadas también para elicitar verbos, ¿no? El componente predicativo de las cláusulas. Entonces, es una situación común que no se responda con las cláusulas completas. Entonces hay que estar como al pendiente con eso. Y que las sesiones, dice, se extienden más o menos entre 25 y 30 minutos en el caso de Loca. Entonces, más o menos ahí está las características de su aplicación. Un pequeño apartado de por qué usar estas baterías de licitación. Ameca ya lo puntualizaba en su propia batería y nos dice que nos sirve para varias cosas. Número uno, pues para identificar recursos morfosintácticos para codificar relaciones locativas. Es un muy buen primer acercamiento cuando nosotros queremos describir cómo se expresa la locación en las lenguas bajo estudio. También nos sirve para definir los paradigmas de dichas estrategias en una lengua particular. Es decir, si nosotros queremos obtener un paradigma de verbos, obtener un paradigma de estrategias locativas, por ejemplo, preposiciones o sustantivos relacionales, pues este es un muy buen método para hacerlo. Determinar los valores semánticos de las estrategias locativas, dado que los estímulos son variados, pues nos permite abstraer sus sentidos, su extensión semántica. Y de manera muy importante, que al usar unos mismos baterías y unos mismos estímulos, pues esto permite la comparación
entre diversas lenguas. Entonces, si nosotros sacamos estos cuestionarios en varias lenguas, ya nosotros nos podemos dar una pista de cómo están siendo diferentes translingüísticamente. En cuanto a por qué se justifica su uso, eh, primero, porque permiten controlar la representación de situaciones bajo estudio y esto permite el análisis comparativo. Digamos que la ventaja es que al tener unos estímulos controlados, ya no es tan contextual, ¿no? Las cláusulas que nosotros estamos elicitando. Esto nos permite comparar y tener un poco de control sobre lo que vamos a obtener, que es una diferencia si tenemos datos de habla más natural, pues ahí vamos a tener a lo mejor frases nominales elididas, vamos a tener un poquito más de deixis corporal, etcétera. Bueno, y los hablantes, se justifica el uso de estos cuestionarios en el hecho de que los hablantes eligen una cláusula locativa que consideran adecuada sin la interferencia de otra lengua. Claro que para esto es menester que al momento de realizar la aplicación se tenga cierto conocimiento de la lengua que se esté estudiando o lo realice ciertamente una persona que tiene conocimiento de la lengua para que pueda no interferir la estructura gramatical del español o de la lengua del investigador en las cláusulas locativas que se obtienen. Bueno, de los puntos a considerar con respecto a estas baterías es la representatividad y claridad de las imágenes. Ciertamente de Loca, por ejemplo, se realizó, Lilian Guerrero realiza esta batería con imágenes que forman parte de la propia comunidad que se estaba trabajando. Esto es importante porque a veces si usamos elementos que no están presentes en la comunidad, pues podemos obtener a lo mejor cierta dificultad para recordar el léxico, ¿no? Entonces siempre es muchísimo más útil emplear imágenes que están presentes en la comunidad y que por supuesto sean claras, ¿no? Que la tarea no se vuelva difícil por el hecho de no reconocer las imágenes, ¿no? Eso es importante. También es muy necesario que estos datos se contrasten con datos más espontáneos, ¿no? Que se comparen con textos orales, ¿no? Y por último, que hay desafíos para la licitación, como en cualquier caso. Muchos de ellos pueden ser el léxico olvidado, que a veces las personas, cuando se les solicita este tipo de baterías, pues no se acuerdan cómo se llaman las cosas, pero pues eso no. Lo que se sugiere en la aplicación es que se recomiende al colaborador que sustituya a lo mejor por un elemento que sí recuerde que pueda funcionar igual. Y muy importante que se pueden obtener cláusulas incompletas. Pensando en yo como hablante de español, si me preguntan este cuestionario, ¿dónde está la taza? Yo puedo decir, en la mesa. Y entonces ya no coloqué el núcleo predicativo, ni ya no coloqué la figura. Entonces, al momento de aplicarlos hay que estar al pendiente de que se responda a la cláusula completa, ¿no? Al menos que aparezca el núcleo predicativo, el verbal, la frase que denota la figura y el fondo. Muy bien. Pues hasta aquí yo había preparado mi presentación. Ahora, solamente en un minuto, en 1 o 2 minutos, les voy a mostrar algo de lo que yo hice con la cláusula locativa básica en Oda, que es la lengua que yo estudio, que es el tepehuano del sureste. Es una lengua de la familia yuto-azteca que se habla al sur del estado de Durango. Y entonces yo al aproximarme con esta metodología de las baterías de la excitación, tengo, obtuve más bien esta estructura de una cláusula locativa básica. Tenemos una frase fondo que se constituye por un nominal y por una estrategia locativa. Yo preferí mantener la nomenclatura de estrategia locativa para no inmiscuirme en las distinciones de categoría de clase de palabra, por ejemplo, preposición o afijo, etcétera. Entonces, estrategia locativa para englobarla en términos semánticos, como elementos que funcionan semánticamente igual. Tenemos verbos de postura en esta lengua y tenemos que la figura se expresa mediante una frase nominal, ¿no? Y tenemos ahí el ejemplo 9 de una cláusula locativa básica en ODA. Ahora, en ODAM tenemos verbos de postura, tenemos un paradigma que contrasta entonces entre la posición, pero también entre el singular y el plural, y la animacidad de la figura. Entonces tenemos contrastes, por ejemplo, entre estar parado animado o inanimado. Ujú. Y
entre estar parado singular y estar parados en plural. Entonces, estos verbos de postura. Y solamente ya para cerrar, les presento una estrategia locativa, que es la TER, que ha sido anteriormente descrita como una posposición. Aquí solo nos quedamos con la idea de que es una estrategia que permite la asociación de la especificación de una parte del fondo con respecto a la figura. Y entonces cuando se elicitan estas baterías, me doy cuenta que esta posposición, que este elemento, aparece en las descripciones de esos estímulos. Entonces, visualmente es muy intuitivo porque nos permite más o menos darnos una idea de cómo es qué tipo de contenido semántico tiene. Por las imágenes así, si ustedes las ven en pantalla, se darán cuenta que los fondos se parecen, ¿no? Tenemos el fondo que opera como que es hierba, también los fondos que son agua y ya, ¿no? Y a lo mejor ese de que es de hierbas y unos contenedores, que son la pecera y el tazoncito. Entonces ahí tenemos tres tipos de fondos implicados. Entonces ya cuando hacemos, digamos, el análisis de las cláusulas locativas, vamos delimitando esos sentidos. Y entonces yo lo que les puedo decir es que esta estrategia selecciona fondos que son acuosos, el fondo que es agua, como en 11A y 11B. Sudaicher Kek Gugagosh, el perro está está parado dentro del agua. O Sudaicher Tut Am Guhaa, las hojas están dentro del agua. Pero también TER selecciona fondos que son plurales, es decir, que no son entidades individuales. Por ejemplo, la hierba, que es una entidad plural, o incluso la arena, que también es una entidad plural, como en 11A y 11B. Y también TER puede alternar con otra estrategia locativa que es TAM en esta lengua para expresar la contención, es decir, que la figura está contenida en el fondo, como se muestra en 12A. Entonces, ciertamente, estos estímulos pues, nos permiten hacer esto que les estoy presentando muy esporádicamente, muy así rápidamente en ODAM, que es, nos permite delimitar un paradigma de estrategias y nos permite también ir identificando, ¿no? cuál es el contenido semántico de las estrategias locativas, ¿no? En este caso, posposiciones, pero que puede operar del mismo modo para sustantivos relacionales, incluso para algunos adverbios, etcétera. Y bueno, entonces con eso aquí les dejo la bibliografía, con eso yo estaría terminando mi presentación y les agradezco muchísimo su atención. Muy bien. Roberto, muchísimas gracias por haber tenido esta presentación. Y pues al final de cuentas son cosas que hay que dar cuenta, ¿no? De cómo es que funciona y qué es cómo se codifica la locación en las diferentes lenguas, qué estrategias se utilizan en las diferentes lenguas. Bueno, al final de cuentas es un proyecto con el que también, o el proyecto en el que estás, está un poco de relacionado, ¿no? En buscar este tipo de estrategias, principalmente en las lenguas yutoaztecas, y lo que nos hemos dado cuenta que a pesar de que existe como familia lingüística, de que pensamos que pues, podemos encontrar cosas muy similares, pues sí hay elementos que cambian, ¿no? Dependiendo de la lengua en el lugar en el que se encuentre, aspectos cognitivos, o sea, es algo que yo creo que sí debemos de empezar a explorar, de empezar a indagar más cómo funcionan estos aspectos en las lenguas del mundo, y a pesar de que se han trabajado con otras lenguas en otros lugares, en otras latitudes, yo creo que en México sí estamos como que empezando, ¿no? A desarrollar muchos de estos trabajos de manera conjunta. No quiero decir que no existan, pero que sí estamos estableciendo el diálogo para saber cómo es que se están dando estas relaciones de espacialidad, de locación en las diferentes lenguas, ¿no? Abro el espacio para algunas preguntas. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, el micrófono está abierto. Mientras yo, en lo que se anima a alguien, sí te quisiera preguntar, ¿cómo es que tú ves esto que existe? O sea, que al final de cuentas forma parte del sistema lingüístico, la codificación del espacio, pero ¿qué tanto consideras que la cultura influye en codificar cierto tipo de elementos, ¿no? O sea, al momento de seleccionar algún verbo locativo, o al momento de seleccionar un verbo estativo, o para codificar algún elemento locativo dentro de la espacialidad, ¿qué tanto crees que la cultura
influya en estos aspectos o son cosas que sí ves separadas? No, yo considero que la cultura claramente influye, y influye en la medida en que la lengua forma parte de uno de los elementos y prácticas culturales, en sí. Entonces, la lengua, como componente cultural, pues claramente, refleja mucho de ese contenido. Ahora, no necesariamente pienso que exista una correlación directa entre forma de pensar y estructura lingüística. Eso no ocurre ciertamente así, pero sí hay elementos que se filtran y que dan origen a algunas distinciones. Si esas distinciones después están presentes y las podemos como explorar, pues eso ya varía dependiendo. Porque pienso en el caso del ODAM, que hay algunas descripciones de verbos de postura que involucran a las personas y que hay ahí luego algunas distinciones interesantes, ¿no? Gabriela Salido, por ejemplo, reportaba que siempre en textos aparecen las mujeres con postura canónica sentada y los hombres como parado. Entonces, eso claramente puede ser, tiene que tener un origen cultural, el hecho de que existe esta distinción en la codificación de la postura, que quizá pueda explicarse en términos culturales históricos, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, ahorita pienso en ese tipo de cuestiones, o sea, sí es importante, yo considero que es importante trabajar los aspectos de las baterías, ¿no? Te Ujú. ayuda a entender, en un primer momento cómo se está codificando o cómo codifica la lengua ciertas cuestiones de espacialidad. Es una manera, digamos que para tener una primera aproximación Exactamente. a esos aspectos, ¿no? Y te ayudan mucho. Pero también es importante, o sea, en este sentido, acercarse a ver en los discursos, ya Ujú, en el habla cotidiana, ¿no? Cómo es que se está codificando. No sé, yo me pongo a pensar en el aspecto del rarámuri, ¿no? Con los verbos de postura y ese tipo de cuestiones, y que de repente que te digan que las nubes están colgadas o que el cielo está colgado, ujú, entonces digo, bueno, ¿eso es cultural o es parte del sistema? Y cuando le rascas a la mitología o cuando le rascas a los relatos, no mitología, no me gusta utilizar ese término, no sé por qué salió, pero cuando le ujú. rascas a los relatos, es más así como de que, bueno, te encuentras que el mundo es redondo, ¿no? Como una tortilla y existen cuatro pilares, en las esquinas y sobre ellos descansa el cielo, ¿no? Como una cobija. Ya, Entonces, ocupa el mismo verbo posicional lo están codificando de la misma manera que codifican en una cobija. Y es donde yo digo, ah, bueno, existen esos elementos, ujú, culturales, ¿no? O sea, posiblemente no con todo, pero sí existen esos elementos culturales que nos ayudan a identificar concepciones espaciales, ¿no? Dentro de claro. estos elementos. Y ya dentro de esa cobija, que es como que el cielo, de ahí cuelgan las estrellas, Ujú, cuelgan las ujú. nubes, o sea, ya todo cuelga, ¿no? Digamos que en la bóveda celeste, ya todo lo codifican Ok, como si colgara. Entonces es ahí donde digo, ah, ese tiene sentido, ¿no? En esos aspectos. Dentro del exactamente. aspecto Rarámuri, entre la cosmovisión Rarámuri, tendría sentido que se codifique con algunos elementos. Claro. Que si nos vamos nada más a las baterías o al uso de las baterías, Sí, eso posiblemente queda por estos fuera. elementos queda fuera, ¿no? Entonces, Exactamente. también, ¿cuál es tu postura ante el uso nada más de baterías, ¿no? En este sentido. No, yo considero que sí tienen que ser como, solamente es una herramienta y tiene que incluirse dentro de otras estrategias, ¿no? Es decir, incluir también, si nos interesa este aspecto cultural, claramente tiene que incluirse textos orales, tienen que incluirse habla más espontánea. Sí, o sea, no pueden ser quizá para un estudio completo de la locación, no puede como solamente usarse baterías. Sirven mucho para aspectos muy puntuales, quizá muy útiles en cuanto a estructura sintáctica, en cuanto al paradigma, nos dan mucha pista, Claro, pero claro, pues sí hace falta como la otra parte, claro. claro, claro. Pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, la pueden dejar en el chat, para que tengan alguna pregunta sobre la cuestión de la espacialidad para Roberto. Este, si no es así, si no hay alguien que tenga alguna pregunta, anímense a preguntar. Si no Yo, es así, profe, pues, adelante, Rosario. sí.
Además de, pues, lo propio, ¿no? De la edad, ¿qué otros factores eh, han sido considerados, han detectado en la pérdida de la lengua ODAM ahí en Durango? Es decir, se entiende que es la edad, pues es el paso a las generaciones distintas. ¿Qué otros factores se han identificado como esos elementos que hacen que se vaya deteriorando esta lengua originaria? Ah, bueno. Creo que en cuanto a ello, las presiones que experimentan las lenguas son muy parecidas en todas las latitudes, es decir, obedecen por un lado a discriminación, obedecen también por un lado a la violencia sistémica contra los hablantes, el hecho de que tengan que emigrar, por ejemplo, termina siendo como que se pierda ahí la transmisión generacional de la lengua, ¿no? Eh, en el cómo se refleja eso, por ejemplo, aquí en el ámbito de la expresión de la locación que pues se pierden posiblemente muchísimos de estos matices semánticos de los elementos asociativos, porque se prefiere a lo mejor el uso ya del español, entonces ya se comienza a perder como la distinción, ¿no? Las personas más mayores o los hablantes más fluidos tienden a conservar como muy en claro estos contrastes semánticos de sus posposiciones, y sí es algo que pues puede irse pendiendo en la medida en que la lengua deja de hablarse. Ujú. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Felicitación? Muchas felicidades, Roberto, Gracias. por tu trabajo. Eres muy sistemático, ¿no? Muchas gracias. Es muy, muy bonito orden. Bueno, si no es así, le damos las gracias a Roberto por haber presentado el tema del día de hoy y los esperamos. La siguiente sesión del seminario sería el día 24 de octubre con la presentación de Elicia Antillón Rodríguez, que nos hablará sobre la experiencia de trabajo de campo con el rarámuri de Sinaloa, ¿no? O sea, entonces ahí, que si pensamos que nada más hay rarámuri en el estado de Chihuahua, pues no, ¿no? Genial. Están en el estado de Chihuahua, de Sinaloa, y nos hablará sobre el trabajo de documentación que se hace con esta variante del rarámuri, que para muchos es desconocida. Entonces, en nombre de la Secretaría del Estado de Cultura del Estado de Chihuahua, el Instituto de Documentación de Lenguas Originarias y la Asociación Civil Chihuahua Apache, les damos las gracias por haber asistido a nuestra sesión del seminario y nos vemos el 24 de octubre. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todas y todos por haber asistido el día de hoy. Gracias a todas y todos. Hasta luego.